Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Short Time, un breve tiempo para reflexionar. Qué alegría poder estar contigo en una nueva aventura, en un nuevo programa. Ya sabes que esto lo hacemos con mucho cariño, que pensamos en ti, en que tú seas edificado y que puedas disfrutar de un ratito de tertulia, ya no solamente con nuestros invitados, sino contigo también, porque tú formas parte de este diálogo, de este debate y de estos comentarios que en cada programa hacemos. Ya sabéis que la realización del programa es de Proyecto Vida, que pertenece a su vez a las Iglesias del Monte que producen el programa o los programas que hacemos y que se emite desde el 100.2 de FM, nuestra radio favorita, Radio Amanecer, la sintonía que te acerca al Señor. Y hoy tenemos este apartado tan importante que es la historia de la Iglesia a través de los avivamientos. Y nuestro amigo, querido pastor, pues Juan Manuel Quero, está aquí con nosotros para ilustrarnos. Hola, Juan Manuel. Hola, ¿qué tal? Nos alegramos mucho de tenerte de nuevo en el programa como colaborador especial ya dentro de este apartado. Encantado de colaborar y estar con vosotros. Ya es el tercer programa que grabamos, ¿no? Sí, eso es. Tercero. Hemos hablado de una introducción del avivamiento porque se trata de ilustrar la historia, pero enfocado en los avivamientos que han ocurrido a lo largo de esa historia, ¿no? En lo cual es una Sí, la perspectiva. idea porque en el el primero tuvo que ver más que nada con una definición de lo que es avivamiento. Y a partir de ahí, pues estuvimos viendo cómo Jesús también, pues fue el motor para comenzar esos avivamientos, porque en realidad la historia de la Iglesia es la historia de los avivamientos, a pesar de las sombras que hay, pero tiene que ver con eso. Un avivamiento también se requiere porque hay sombra, porque hay dificultad, porque hay pecado, porque hay obstáculos, porque hay crisis. Entonces, cuando miras la historia desde esa perspectiva, tienes también, digamos, una visión que te ayuda a entender otras cosas. Y muchas veces los historiadores no hemos entrado en esa perspectiva de ver la historia de la Iglesia, del cristianismo, desde la realidad de Dios obrando en medio de nosotros. ¿Sabes? Estoy escuchándote y recordando el programa pasado donde hablamos de el periplo de Jesús, estos 3 años que estuvo, donde multitudes le seguían, donde había fervor, pero al final se quedó solo. ¿Son esos falsos avivamientos? Esta pregunta te la hago personalmente. ¿Son falsos avivamientos? Porque allí había 5.000 hombres, sin contar mujeres ni niños. Eso era inmenso lo que Sí, se... no, pero tenemos que recordar una cosa, que un avivamiento no significa a personas que nos estén escuchando. Un avivamiento, escuchando o que podamos reunir en un sitio determinado. Ni siquiera el avivamiento es la conversión de muchas personas. El avivamiento tiene que ver con los creyentes. Y muchas veces hay personas que están alrededor, que se mueven, que está ahí, pero como Jesús le dijo a los suyos, cuando él buscó el compromiso, lo que significaba seguirle, muchos se marchaban. Y Jesús se lo dijo a los suyos, a los que ya habían tomado la decisión, es decir, a los creyentes, ¿vosotros también os vais a marchar? No, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Entonces hay que distinguir también eso. Sí es verdad que muchas veces el avivamiento lleva, y vamos a hablar hoy un poco también de eso, a que miles de personas puedan convertirse al ver la obra de Dios. Pero el avivamiento no es la conversión de las personas, puede ser una consecuencia, que es Ajá. distinto. Quería preguntártelo por eso, porque muchos de nuestros oyentes pueden tener una imagen del avivamiento multitudinario. Mucha gente convocada, mucha gente interesada, y no necesariamente eso es un avivamiento. Tiene que No ver con un fervor necesariamente, en el corazón, dentro. eso Sí que es. había un avivamiento pequeño entre los que seguían a Jesús. Esos 120 sí que estaban viviendo una revolución, ¿verdad? Ajá, ajá. Y de eso vamos a hablar hoy, de lo que esos 120, cuando estaban reunidos, eh, pues estaban esperando y estaban buscando, porque al principio no estaban tan, tan entusiasmados como vamos a ver. Sí, claro, claro, porque Jesús le dijo, es necesario que yo me vaya, ¿no? Y se les quedó una cara de tonto a los pobres diciendo, ¿cómo que te vas? Ahora que has Claro. muerto y resucitado, que ahora puedes quedarte con todo y que estamos contigo, ahora te vas, sería bastante, bastante árido para ellos, ¿no? Efectivamente. Es que además eso lo debemos de traer siempre al terreno totalmente práctico, no como el que está leyendo una novela. No, no, pensemos en eso. Es decir, yo
he tomado decisiones, he dejado incluso trabajo, he dejado una serie de actividades, de relaciones, y ahora te vas. Y lo he dejado por ti pensando que sí es verdad, que tú eres el Señor, que eres el Hijo de Dios, que eres Dios mismo, que lo hemos visto en la resurrección, es todo maravilloso, y ahora dices que nos dejas. Claro. Claro, eso es tremendo. Es desolador, es desolador. Claro, eso es tremendo. Entonces, pasa un tiempo desde que Jesucristo es glorificado y en el monte de Sión y los ángeles dicen, ¿por qué miráis y buscáis, ¿no? El mismo Señor que veis subir, un día volverá, pero id a Galilea y espera al Señor. Entonces, ahí se prepara algo, se cuece algo, le llamamos Pentecostés, ¿no? Y es una palabra que nos suena familiar, pero mucha gente no sabe ni siquiera qué significa. ¿De dónde viene la palabra y por qué se aplica a ese evento que ocurrió? Vamos a entrar ya en faena, Juan Manuel. Si vale, sí, ahí hay varias cuestiones. En primer lugar, podríamos plantear, ¿Pentecostés es un avivamiento realmente o es una nueva etapa? Y yo creo que son las dos cosas, que es una nueva etapa que parte de un avivamiento. Y me parece que Lucas, que es quien explica todo esto en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que yo creo que más que los Hechos de los Apóstoles es el libro de los Hechos del Espíritu Santo, ¿verdad? Sí. Y porque vemos cómo se destaca la obra del Espíritu Santo en medio de todo esto. Lucas, a mí me llama mucho la atención la forma en la que él presenta todo esto, porque el Evangelio de Lucas, según se cree por todo lo que narra el Evangelio, el libro, parte de las buenas nuevas, el libro que podríamos decir que de una forma especial es histórico, escrito por este hombre que fue usado por Dios para ello, que era científico, era médico, y que en realidad lo que escribe, lo escribe con una perspectiva muy amplia, porque fíjate que está Pentecostés, pero vamos a tener todos los viajes del apóstol Pablo, vamos a tener todo lo que va ocurriendo. Sí, hay una perspectiva de muchos años. Y de hecho, se cree que se escribió en torno al año 80 después de Cristo. Es decir, que no está escribiendo en el momento de Pentecostés Lucas eso, sino que ya pasaron muchos años. Y hay una perspectiva amplia, de manera que incluso ya el templo no existía. Es decir, en el año 70 Tito arrasó Jerusalén, destruyó el templo, y lo que está planteando ahí Lucas tiene que ver con una etapa totalmente ya distinta. Y está recogiendo todo lo que pasó de una forma que bueno, él enlaza muy bien el evangelio en sí de Lucas con el libro de Hechos, hablando de todas las cosas que habían ocurrido. Habla de la muerte de Jesús, habla de la resurrección, habla de la promesa del Espíritu Santo, de que los discípulos tenían que estar ahí esperando. Y claro, todo eso lo presenta Lucas como una situación complicada, donde los apóstoles y los discípulos tenían que estar pues esperando, más que esperando, haciendo lo que el Señor quería para que se cumpliese lo que fuese necesario. Entonces, yo creo que Lucas ahí presenta, en el libro de los Hechos, en lo que acontece en Pentecostés, presenta que comienza una nueva etapa, pero se dan los parámetros que hemos visto anteriormente también de lo que es un avivamiento. Claro. Que un avivamiento es algo que se da en un tiempo de crisis. Y los discípulos estaban en esos momentos, bueno, viendo qué va a pasar. Yo creo que no solamente los discípulos, sino que la gente estaba, yo creo que había un grado de tensión, porque ellos estaban en el aposento alto, pero había habido, como decías tú antes, multitudes que seguían a Jesús. Y ahí había ocurrido algo. Jesús había estado manifestando como resucitado a muchas personas, y de pronto los más cercanos desaparecen y están reunidos esperando algo. Yo creo que ahí había una expectativa tremenda de todo el mundo. Pero hay crisis de qué va a pasar, qué va a ocurrir. Estaban confinados, como cuando nos confinamos ahora nosotros con la pandemia. Claro. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a ocurrir? ¿Que se va a quitar esto? ¿Qué oportunidad vamos a tener? Pues ahí estaba. Luego yo creo que también estaba ese sentido de arrepentimiento, de cambio. Acuérdate cuando Jesús es crucificado,
en realidad los discípulos se vuelven a trabajar, como que ya había terminado todo. Y se van a pescar, o vamos a lo nuestro. No, no, es que estamos en el proceso. Ahora ya lo que hacen es esperar en el Señor. No se van a pescar, se van al aposento alto. Están esperando como que hay un cambio. Hay un Es decir, cambio. Uh-huh. y eso es arrepentimiento, dejar unas cosas para hacer otras. Claro, Y aquí es donde Lucas contrasta todo esto con la promesa y con lo que es el Evangelio y con lo que tiene que ver con la presencia de Dios. Y quería comentarte, has hablado de que más que una espera es un obedecer. Entonces, realmente es una espera activa. Lo digo porque en muchos cristianos hay una espera pasiva de que esperamos que el Señor se manifieste de una manera sorprendente, de que los milagros aparezcan, y hay una espera activa como latente, un letargo, y eso jamás producirá nada. Si queremos un avivamiento, tiene que empezar, como bien has dicho, en nuestro corazón, y porque hay un anhelo, unas expectativas, un clamor. Ahí estaban los apóstoles orando juntos, unánimes. Entonces, eso estaba provocando que cuando el Señor fuera a venir, o el Espíritu Santo, el ambiente fuera el propicio. Y eso es lo que tenemos que provocar en este tiempo, ¿no crees, Juan Manuel? yo creo que sí, pero porque fíjate que los apóstoles, los discípulos, estaban esperando que se cumpliera la promesa de la venida del Espíritu Santo. Nosotros también estamos esperando ahora que se cumpla la promesa de la segunda venida de Jesús. Amén. Amén. Y eso, efectivamente, es una espera que en Apocalipsis nos hace ver que debe ser una espera anhelante. Señor Jesús, ven pronto, sí, ven, dice la Iglesia, ¿no? Y así se expresa en el libro de Apocalipsis. Pero eso es una espera activa, como bien dices. Una espera que nos lleva a hacer la voluntad de Dios durante ese tiempo para que Jesús venga. Porque algunos incluso dicen, no, pero es que Jesús tarda mucho en venir y no viene, tal. ¿Y qué nos dice el apóstol Pedro? Que el Señor no retarda su promesa, su venida, como algunos la tienen por tardanza, sino que está esperando que muchos procedan al arrepentimiento. Y ahí entra la Iglesia, compartiendo la palabra en esa espera activa. Y sí es verdad que en el tiempo de Pentecostés la promesa era muy clara. Ya en el libro de los Hechos se nos explica, Lucas está comentándolo, pero ya desde un principio Jesús y Juan, el apóstol Juan, lo recoge también en el capítulo 7, los versículos 38 y 39, que habla de ese río de agua viva y diciendo que eso tenía que ver con lo que iba a suceder con la venida del Espíritu Santo que estaría con aquellos que habían creído en él. Y esa era la promesa que Jesús ya hizo y que en el día de Pentecostés se constata porque había personas ahí esperando. Quizás, bueno, Qué bueno. Preguntabas antes lo del nombre de Pentecostés. Sí, porque algunos dicen, bueno, Pentecostés, ¿y por qué Pentecostés, no? Y como de verdad que tenemos ese anhelo de la venida de Cristo, yo cuando escucho la venida de Cristo, algo sube por el pecho y dice, es que ya mismo viene, es que todo cambia, el paradigma cambia. Bueno, saltando esto, que es que quería expresarlo, sí que es verdad que hay muchos cristianos que tienen ignorancia sobre el nombre. Pentecostés, ¿de dónde viene? ¿Qué significa? ¿Por qué se aplica a ese día? ¿Qué antecedentes hay al respecto? ¿Puede explicarnos un poquito el origen de esta palabra? Sí, Pentecostés, que se suele relacionar hoy día con las iglesias pentecostales, muchas veces no se entiende el trasfondo. Y significa, como la misma palabra dice, 50. Pentecostés significa 50. Y en realidad era una fiesta agrícola que se celebraba por el pueblo de Israel y que se explica en el Antiguo Testamento. Pero es interesante que algunos incluso hablan de esta fiesta como una fiesta que era de alguna forma como de dejar constancia de la identidad del pueblo de Dios. Y se ha celebrado, según algunos historiadores que se han ocupado de los siglos antes de que Jesús viniera, se dieron cuenta del énfasis que se hacía, porque parecía que en ese tiempo, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, la historia de Israel era una historia en la que
estaba muy mezclada, parecía perderse su identidad y Pentecostés fue la fiesta que daba esa identidad de una manera especial. Porque cuando salió el pueblo de Israel de Egipto, que es acuérdate, con la Pascua, lo de los primogénitos, que esa era una de las fiestas más importantes para el pueblo. La fiesta de la Pascua, que significa la liberación, lo que tiene que ver con ese sacrificio. Pero 50 días después, que es lo que significa la palabra 50, Pentecostés, 50 días después de esa fiesta es cuando se celebraba otra fiesta, que se llamaría también la fiesta de las cabañas o la fiesta de las semanas, que era una fiesta agrícola que tenía que ver con ofrecer a Dios los primeros frutos y demás. Y se hacían cabañas y se reunía todo el pueblo en esas cabañas, por eso se hablaba de la fiesta de las cabañas. Y también de las semanas, porque eran 7 semanas, que eran 49 días, más el día que empezaba eran los 50 días, el Pentecostés. Pero el pueblo de Israel, esa fue una fiesta que empezó a celebrar de manera muy inmediata en el desierto. Y especialmente se recuerda en esa fiesta cuando también recibieron las leyes, los 10 mandamientos, y el pueblo comenzó a tomar compromiso y a darle gratitud a Dios por guiarle. En fin, hay una serie de temas ahí muy, muy interesantes que forman parte de ese Pentecostés, de esa fiesta. Pero de forma general, Pentecostés se entiende en el Antiguo Testamento como una fiesta agrícola de agradecimiento a Dios, aunque algunos, como digo, algunos historiadores hacen hincapié de que tiene que ver mucho con la identidad del pueblo, pero es una fiesta agrícola de gratitud a Dios por el fruto que surgía de toda la siembra y todo eso. Y claro, es muy interesante porque en el día de Pentecostés, cuando los discípulos están esperando en esa fiesta, que habían venido personas de muchos sitios, porque era la costumbre, a Jerusalén, para dar gracias por los frutos y demás, por esa cosecha, venía otro fruto, que era el fruto del Espíritu Santo, que era la venida del Espíritu Santo con todo lo que se iba a crear ahí. Y claro, ese Pentecostés agrícola se iba a convertir en un Pentecostés que incluso hay algunos historiadores de la Iglesia que lo marcan como una etapa especial de la Iglesia. Hablan de la etapa pentecostal, porque empieza una etapa a partir de ahí totalmente nueva, que como decía antes, yo creo que tiene que ver también con ese avivamiento que se da con los suyos. Entonces, una pregunta, Juan Manuel. Estamos hablando de 50 días desde que el pueblo sale de Egipto, es decir, se celebra la Pascua por la noche, al día siguiente salen, y ahí los 50 días sube Moisés al Sinaí, allí Dios le da las tablas de la ley, como que de alguna forma se instaura el reino de Israel, ¿no? Porque le da como un código moral. Bueno, sí, y además es muy interesante si leemos en Éxodo, en el capítulo 19, 16 al 18, que es donde está toda esa parte que tiene que ver con los 10 mandamientos. Capítulo 20 se habla de los 10 mandamientos en sí, de todo lo que está ocurriendo en torno a todo eso. Ocurre algo muy parecido a lo que ocurre el día de Pentecostés, que hay como un temblor, hay un estruendo, ocurren una serie de cosas que evidencian que Dios está ahí, que está ocurriendo algo, está habiendo un encuentro con Dios. Y como decía el pastor Rick Warren, cuando uno está en la presencia de Dios, ocurre algo, ocurre algo. Y tendríamos que estar acostumbrados a estar en la presencia de Dios, pero cuando hay problemas y hay dificultades y Dios se hace presente de una forma notoria, ahí es donde empieza un avivamiento que dependiendo de la circunstancia y de lo que se esté dando, puede ser un avivamiento muy notorio, de manera que la historia lo recoja, como es el caso que estamos ahora tratando de Pentecostés. Entonces, si estamos hablando de 50 días, en el Nuevo Testamento empieza a contar desde la muerte de Cristo. O sea, muere Cristo y empieza a contar el reloj, ¿no? Y 50... Efectivamente, porque Jesús muere como aquel cordero que era sacrificado el día de la Pascua. Efectivamente. Y recordamos ese tiempo que solemos llamar de la Pasión, cuando Jesús se reúne con los suyos un jueves,
para hacerles ver que esa Pascua ya tenía que ver con Él, que cuando tomaran el pan y el vino recordaran que Él iba a entregar su vida por todos ellos. El viernes ocurre eso y 50 días después es cuando está todo el pueblo, no todo el pueblo de los que creían en Jesús o de seguidores de Jesús, sino de judíos de diferentes partes de todo el mundo, van allí para celebrar la fiesta de la Pascua. Pero eso no era casualidad. Claro. Dios está en el guión de toda esa historia, de salvar vidas, de dar oportunidades, de ese avivamiento especial. Qué bueno. Entonces, yo estuve haciendo un cálculo, si Cristo resucita y se presenta durante 40 días a los apóstoles y después es glorificado, se supone que aproximadamente entre que Él es glorificado y llevado al cielo hasta Pentecostés pasaron 10 días, ¿no? Bueno, Aproximadamente. podría ser porque están esperando, claro. Pues hay un tiempo en el que están reflexionando y están esperando que el Espíritu Santo venga. Podría ser que ese tiempo fuese más o menos aproximadamente. De búsqueda. Bueno, ¿y qué ocurrió en Pentecostés? Que ahí es donde vamos a ver ya el tomate, ¿no? Sí, Pentecostés, Pentecostés fue algo, como decía, yo creo que totalmente guiado por el Señor. Y cuando los suyos, los que estaban esperando la promesa del Espíritu Santo, estuvieron dispuestos a obedecerle y aprovechar esa oportunidad, ocurrió algo tremendo. Yo creo que en ese tiempo que sabían que tenía que cambiar un montón de cosas, de paradigmas, de proyectos, de vidas, el Espíritu Santo es quien produce todo eso, pero porque están ellos allí. Es decir, es que Jesús dijo que la promesa que estábamos comentando antes de Juan 7, 38 y 39, que el Espíritu Santo vendrían sobre los que creían en Él. Y el Espíritu Santo vino sobre todos. Es decir, Lucas recoge eso. El Espíritu Santo vino sobre todos los que estaban allí reunidos. ¿Y qué ocurre? Pues que al ser llenos del Espíritu Santo, en medio de lo que estaba ocurriendo, ocurre un milagro que tiene que ver con la preparación del pueblo que tenía que recibir la palabra de Dios. Es decir, el Espíritu Santo viene y caen viene como una lengua de fuego que es repartida entre todos los que están allí presentes. ¿Y por qué? Es interesante. ¿Por qué la lengua de fuego? ¿Por qué ese símbolo de lengua de fuego que la verdad es que es algo enigmático? Podía haber sido simplemente el viento pero Jesucristo fue una paloma cuando recibió ese bautismo. Sin embargo, ellos reciben como un fueguecito, ¿no? Como una mecha, ¿no? Sí, luego lo veremos un poco más adelante. Me gustaría utilizar un cuadro para explicar lo de esa pequeña lengua de fuego. Pero es interesante que se hable de lengua y que se hable de fuego. ¿Es verdad? Porque efectivamente ahí lo que ocurrió fue ese milagro que se suele llamar de glosolalia, es decir, de lenguas, en el sentido de que todos los allí presentes reciben pues ese don especial, esa lengua de fuego que les capacita para producir un cambio. Yo creo que efectivamente ahí el Espíritu Santo iba a quemar cosas que no servían, iba a impulsar algo totalmente nuevo. Por eso yo creo que en este caso es un fuego como el que refina, el que prepara, el que quita lo que está mal para comenzar una etapa totalmente nueva. Y el sentido de lenguas, vamos a ver que es muy, muy significativo, porque efectivamente dice el Evangelio, bueno, en este caso el libro de los Hechos, está hablando de ese poder que iban a recibir, y me llama la atención también esto, cuando viniera el Espíritu Santo.
y recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Eso es lo que Jesús les plantea, y eso ocurre realmente cuando el Espíritu Santo viene. Empiezan de una forma especial a ser testigos de lo que había ocurrido en sus vidas. Fíjate que incluso ellos estaban en el aposento alto. Son ellos los que reciben al Espíritu Santo. Son ellos los que reciben como unas lenguas de fuego repartidas. ¿Qué estaba ocurriendo allí? Por otro lado, una multitud se estaba acercando al lugar donde estaban ellos, por lo que estaban escuchando, lo que estaba pasando. Por eso al principio, cuando hablábamos, decíamos que ahí había ya una expectativa. El Espíritu Santo estaba obrando por un lado, por otro lado, de manera que ocurriera algo especial, usando a aquellas personas que estaban dispuestas a confiar en Él. ¿Qué estaba ocurriendo? Bueno, pues estaban siendo preparados aquellos 120 que estaban allí para compartir con miles de personas en sus propias lenguas, lo que Dios había hecho en sus vidas. Y esto nos va a llevar a una cuestión también importante. Era el hebreo, el idioma del pueblo de Israel. Se comunicaban en arameo. Pero tenía una nota sagrada. Era el idioma del pueblo. Pero a partir de ahí, las cosas van a cambiar. Es decir, en un avivamiento siempre caen barreras, porque tienes que dejar cosas para seguir adelante, cosas que han creado ataduras, cosas que han creado monotonía, que te han paralizado, que han contaminado de alguna forma. Pero viene el Espíritu Santo, lenguas se reparten de fuego, se capacita a esa incipiente iglesia. ¿Y para qué? Para salir fuera del aposento. No para quedarse y decir, qué bien estamos, ¿no? Como cuando estaba en el Monte Tabor. Señor, vamos a hacer aquí una enramada y nos quedamos aquí tan a gusto. O sea que, entre comillas, el avivamiento para algunos es un problema, porque te rompe moldes, odres viejos que ya están obsoletos, y necesitamos odres nuevos para el vino nuevo. Y ese era el gran problema de los fariseos, el gran problema de muchos religiosos, que no terminaban de entender que ese modelo estaba caduco y que el Señor estaba llevándonos a algo más. Yo te digo una cosa, yo cada vez estoy más consciente de que aun la Biblia es la revelación de Dios, pero la revelación incluso dentro de la Biblia es progresiva. Porque el mismo David no sabía qué había después, ni Salomón, pero nosotros sí lo sabemos. Claro, porque el Señor ha ido revelando progresivamente a lo largo de la historia cosas que entonces no. Y yo creo que Dios está preparando en este tiempo un pueblo, como preparó a la iglesia, para una transición, un nuevo salto, un nuevo cambio, como tú has dicho, ¿no? Es un cambio de paradigma, ya no es simplemente un avivamiento tal cual, es un cambio de etapa. Es una nueva etapa, Y aquí se va a empezar a marcar de forma muy firme, y eso lo vamos a ver más próximamente en otras sesiones, todo lo que tendría que ver con el universalismo del Evangelio. La salvación es para todos, con la persecución de Esteban, todo lo que ocurrirá ahí, pero ya está empezando ahí. Ya no es el hebreo. Empiezan a hablar cada uno en idiomas diferentes, y ahí se citan todas las naciones que había, una por una. Y había un montón de nacionalidades y todos estaban escuchando en su propio idioma. Es decir, el Evangelio es para todos, y eso es un cambio de paradigma absoluto. No es para un pueblo nada más, no es un idioma. Tenemos que estar dispuestos a utilizar todos los códigos necesarios para llegar a todo el mundo. Y eso es lo que se estaba preparando, se estaba cociendo en esa nueva etapa que surge de un avivamiento, de ser confrontados con la palabra de Dios y decir, no, es que nosotros no somos el ombligo del mundo, es que Dios quiere usarnos para llegar a otras muchas personas, vamos a ver qué pasa, confiamos en Dios, vamos a estar aquí orando, ¡pum!, viene el Espíritu Santo, son capacitados, no sabían muy bien para qué, pero sabían que tenían que salir fuera,
salen fuera y se encuentran a miles de personas expectantes de diferentes lugares, empiezan a predicar el Evangelio y ahí está la obra del Espíritu Santo, todos escuchando en su propio idioma. Algunos decían, están ebrios, están ebrios. Lo que suele ocurrir muchas veces cuando la gente no creyente ve cosas así, porque claro, para la gente no creyente el Evangelio es locura. Pero cuando empieza el apóstol Pedro a explicar, no estamos ebrios, el Espíritu de Dios ha venido sobre nosotros. Y empieza a explicar el significado de lo que significaba ser pueblo de Dios. ¡Wow! Claro, ahí cuando se convierten miles de personas, pero todo eso surge de unas pequeñas llamas que capacitan a hijos de Dios que están dispuestos, como dices tú, a romper, pues a veces cosas que no nos gustan, pero que son una limitación que Dios no quiere que forme parte de nosotros. Y fíjate la obra de Dios, qué estratégica, que es, cómo tiene en cuenta todo. Nosotros efectivamente, como decías tú, no podemos verlo todo. Lámpara a mis pies la palabra y a mis pies vamos avanzando y luego alumbra el camino. Pero es que donde ocurre todo esto, en Jerusalén, pues algunos dicen, es un sitio muy pequeñito, allí en el rincón del mundo. No, está en el centro del mundo. Es en un pasillo donde precisamente se encuentran los 3 continentes más importantes de la época. África, Asia y Europa. Y ahí en medio está. Y en ese pasillo empieza a pasar el Evangelio a los 3 continentes. A través de todas esas personas que formarán parte de la iglesia de Jerusalén, pero que muchos marcharán compartiendo también el Evangelio y a raíz de las persecuciones que habría después. La obra de Dios fue tremenda, ¿no? A partir de ese avivamiento, wow, increíble. Qué interesante la situación geopolítica o geosocial de Israel. Porque yo también me planteo algunas veces, bueno, si es que además está en un sitio raro y encima está desértico. Yo digo, Señor, habrá sitios bonitos en la tierra, pero ¿qué va? El Señor sabe muy bien. Me recuerda como el tabernáculo de reunión, donde Dios dijo que construyeran el tabernáculo. El suelo era tierra. No había suelo en el tabernáculo original. Y como Dios quería decir que vuestra mirada esté en el cielo, donde estaban los querumines, las columnas, todo, porque lo que hay en la tierra no es digno de mirar. Y Dios, es feo. De alguna manera, estaba diciendo, esto es desértico, pero mirad cielo porque yo soy vuestra vid, yo soy vuestro río de agua viva. Bueno, explícanos, Juan Manuel, que me ha quedado la duda. ¿Por qué lenguas de fuego? Tú tenías ahí una ilustración que querías mostrarnos. Mira, vamos a comentar algo de lo que estamos hablando, vamos a ponerlo un poco de forma, digamos, que sea más gráfica y que nos ilustre, nos ilumine un poquito. Voy a compartir pantalla para que podamos ver una imagen que yo había cogido. Es un cuadro. En este caso, es un cuadro del Greco. Es interesante que el acontecimiento de Pentecostés fue tan trascendente que muchos pintores lo han recogido. Y me vino a la mente esta pintura de El Greco. El Greco, en realidad, estuvo muchos años residiendo en Toledo, aunque él nació en Creta. Ajá. Y me llama la atención también que una de las naciones que estuvieron en Pentecostés era de los cretenses. De todos los que cita, también estaban los de Creta. ¿De verdad? Y me llamaba la atención cuando analizaba lo que el Greco quiso recoger. Sí es verdad que el Greco era un pintor contratado por muchos para hacer oposición al protestantismo. Estamos hablando de finales del siglo XVI, 1590, 1580 y tantos, y este cuadro pues se pinta entre 1597 al 1600, ya entrando al siglo XVII. Y Toledo era la archidiócesis desde donde se impulsaba la contrarreforma, es decir, para que se parase todo el movimiento evangélico de aquel tiempo, y se pedía a los pintores que incluso representaran
temas que ayudasen a eso. Y el Greco pintó aquí a una virgen de una forma majestática, que se suele decir, es decir, en un sentido como que está en un trono. No sé si lo vemos ahí en el centro del cuadro, como que está como sentada de una forma muy majestuosa en el centro. ¿Puedes ponerlo más grande, Juan Manuel? Que se vea Sí, lo mejor la puedo imagen. poner, Un creo que poquito sí. más. Ahora Pero, que ahí está, ahí se ve perfecto. Perfecto. vale. Pero el Greco hizo algo más que eso. No solamente puso a la Virgen en el centro, sino que quiso rescatar y colocar en esta pintura lo que estaba ocurriendo el día de Pentecostés. Y decimos, bueno, esas llamas pequeñitas, qué pequeñas son, ¿no? ¿Eso qué significaba? Y es verdad que eran lenguas como lenguas de fuego, que recoge el Greco poniéndolas en cada una de las cabezas de los apóstoles. Pero llama la atención algo, bien, se ponen ahí por encima de cada cabeza, y es que los cuerpos de cada uno de los que están ahí son iluminados. Es como que la llama toma lugar en la vida de la persona, y es la persona la que se convierte en ese fuego. Por eso, a pesar de que en ese tiempo los cuadros solían ser bastante oscuros, en este caso hay un cromatismo, un colorido muy significativo. Es decir, verde, rojo, amarillo y tal, y todo muy encendido, como que la persona es la que realmente empieza a ser usada por el Espíritu de Dios como ese fuego que va a compartir la palabra, ¿no? Y eso es lo que yo quería hacer referencia en cuanto a esa llama. Es el ser encendidos por el Espíritu de Dios, y sabemos lo que es eso. Es estar, no es lo mismo estar con queja, no sabemos qué va a pasar, en una crisis, ay, qué mal, que no tenemos trabajo, qué vamos a comer mañana, qué va a ocurrir, como cuando te das cuenta que Dios está ahí, que de pronto tienes muy claro que no va a faltar nada porque Dios está contigo, tienes un cometido y hay un entusiasmo. Y eso es lo que viene a recoger este cuadro, que además me parece que es importante que destaquemos algo. La mayoría, prácticamente todos, y ahora mencionaremos por qué algunos no, si te das cuenta, Juan Carlos, están mirando hacia dónde. Hacia arriba, hacia el Espíritu Hacia Santo. arriba, Ujú. que es donde está la paloma representando también al Espíritu Santo. Es decir, aquí quiso representar el Greco al Espíritu Santo como una paloma rodeada de fuego, ¿verdad? Esa llama de fuego que se reparte en pequeñas lenguas para que cada uno tome sentido en lo que el Espíritu de Dios quería hacer a través de ellos. Pero Pentecostés tiene como protagonista, una vez más, al Espíritu Santo. Están mirando al Espíritu Santo. Es decir, lo que está ocurriendo allí tenía que venir del Espíritu de Dios. Es decir, no dependía de ellos, dependía de la obra de Dios. Y eso se recoge aquí de una forma muy, muy interesante. Además, mira, hay un detalle, que hay una bóveda que se podía pintar de muchas formas, pero sin embargo el Greco lo que pinta es una bóveda, un semicírculo con la paloma encima, y eso le da sentido de movimiento. Es como que el espíritu cae, que el espíritu no es pasivo, sino que, como decía el Señor, no, a la verdad mi Padre trabaja y yo trabajo, es acción, el Espíritu Santo. Por eso, de verdad que debía ponerse en la Biblia los hechos del Espíritu Santo, no los hechos Claro de que los sí. apóstoles. Y fíjate que todos están, en ese sentido, están adorando a Dios, están con las manos alzadas, están en ese sentido de expectación, tú nos tienes que, están adorando a Dios. Es Y el cuando corazón. adoramos a Dios, sabiendo que Él tiene lo mejor siempre para nosotros, ahí ocurre algo. Me llama también la atención algo, la pintura del Greco es muy personal, cuando los comentaristas de arte empiezan a estudiarla, pues siempre dicen que es muy personal, porque hablan de que entra en una etapa de barroco, por otro lado hablan de un manierismo que tiene que ver con movimientos retorcidos. Yo me acuerdo cuando estudiaba historia del arte que pensábamos un poco en todas estas cosas, y yo como creyente me paraba en algunas cuestiones y quería ver lo que también podía existir ahí de evangelio cuando hablamos de pinturas cristianas. Y me llama la atención algo. Fíjate, Juan Carlos,
Que todos, en ese sentido de movimiento, no estático, sino dinamismo, con ese fuego, con esa luz, todos, y eso tiene un nombre también en el arte que representa el Greco, todos están al mismo nivel. No hay uno más alto que otro. En cuanto a los que están al frente, si pasas una línea, prácticamente todos están iguales. Se supone que unos son más altos, otros más bajos, pero todos están al mismo nivel. Incluso la misma Virgen, aunque se haya puesto más grande en ese sentido de contrarreforma, están todos al mismo nivel. Y es que el día de Pentecostés, allí ni el apóstol Pedro, aunque luego predicara él, ni Tomás, ni Andrés, ni Santiago, no había alguien que fuese más que otro. Todos tenían el mismo nivel de importancia. Sobre todos vino el Espíritu Santo. Sobre todos vino la lengua de fuego. Todos tenían que compartir el Evangelio con miles de personas. No solamente Pedro allí explicando, sino que todos estaban compartiendo. Y eso es algo muy importante. En arte ese sentido de igualdad se le llama isocefalia, es decir, todas las cabezas al mismo nivel. Pero en cristiano, en cristiano, yo me tomo la licencia para decir eso significa que no somos unos más que otros. Que ahí el protagonista, como en la iglesia, tiene que ser, para que haya avivamiento y haya vida y Dios nos use, tiene que ser Dios. Tiene que ser el Espíritu de Dios en medio de nosotros. Qué bonito. Y hay algo, no sé si notas también en este cuadro, hay varias cosas que podemos destacar. ¿Cómo estaban aquí los apóstoles? Pegados. Sí. Aquí no llevan ni mascarilla, ni distancia de sanidad, ni nada de eso. Están pegados. Y yo creo que aquí están, podemos decir, pegados de forma excesiva, están apretados, porque se está representando la importancia de la unanimidad, de ir juntos, buscando lo que Dios quiere, de hacer lo que Dios quiere. Me llama también la atención, eso es algo que dice Lucas en el libro de los Hechos, que allí había 120 personas, pero que estaban hombres y mujeres. Habla de los apóstoles, de la familia de Jesús, de la madre, dice, pero también están las mujeres. Y en la obra de Dios, las mujeres son tan importantes como los hombres. Amén. Amén. Y ahí están también representadas. Y por último, porque yo creo que se nos va ya el tiempo. Sí, ya el tiempo corre. Solamente decir, hay una persona que nos está mirando a todos en este cuadro. Si te fijas, me da la impresión de que es el mismo Greco ahí autorretratado, aunque algunos dicen que no, yo creo que sí por algunos autorretratos que he visto de él. Pero yo quiero coger el sentido de cuando se está viviendo ese éxtasis, ese avivamiento, esa venida del Espíritu de Dios, hay alguien que mira hacia afuera. Porque tenemos que mirar siempre hacia afuera y ver a la gente que no conoce al Señor. Y allí estaban siendo preparados no para decir que bien, como decíamos antes. Había miles de personas esperando fuera. Y el avivamiento no es simplemente para decir que bien, que sí que bien, pero ya estaremos con el Señor definitivamente, pero el avivamiento es para ser capacitados para hacer la obra de Dios. Por eso también hay una mirada que si bien todos están mirando para arriba, hay una persona que está mirando hacia afuera. Sí, al que está observando el cuadro, ¿no? Que eres tú, que soy yo, y como diciendo, todos. Esto también va por ti. Tú también puedes ser lleno. Qué bonito. Pues ¿qué hemos aprendido hoy de pintura? No me esperaba yo que fuera a sorprendernos con este cuadro, que es muy interesante y se puede sacar muchas cosas, ¿eh? Uno mira el cuadro y dice, qué bonito, qué feo. No. Hay muchos elementos que el autor está hablando a través de las características. Pues ha hablado cosas muy importantes a la luz del cuadro acerca de la posición. Delante de Dios todos somos iguales, no hay sobresalientes. ¿Y cómo podemos nosotros a experimentar un avivamiento parecido? Ya quedan 5 minutitos. ¿Cómo podemos nosotros decir, bueno, Dios mío, yo quiero tu avivamiento? ¿Qué tenemos que hacer?
Yo creo que se tienen que cumplir de nuevo los principios que hemos estado hablando hasta ahora y que yo creo que se cumplen también en Pentecostés. Derribar las barreras de protagonismo, de mi denominación es lo más importante, mi iglesia es lo más importante, yo soy el más importante, las cosas no van a ir bien si no digo yo lo que... Es decir, hay que esperar en el Señor de una forma dinámica, sirviéndole, siendo flexibles para estar dispuestos a que si Dios cambia algo, que cambiemos detrás de Él, detrás de lo que Él quiera que realicemos. Y darnos cuenta de una cosa, allí todos estaban orando. Tenemos que esperar de esa forma dinámica en oración. Decir, Señor, ¿qué es lo que tú quieres? No es que lo que quiere fulanito, vamos a hacer una estrategia política, vamos a ver unos contra otros. No, todos juntos, unánimes, buscando lo que Dios tiene para nosotros, rendidos, sabiendo que el Espíritu Santo es el quien tiene el poder y que la obra es de Él y nosotros colaboramos con Él. Y yo creo que si eso, incluso estamos dispuestos a vivirlo de manera pues que cambiemos lo que sea necesario, ese arrepentimiento que se tiene que dar, un avivamiento, tiene que ver también con cambios. Si hemos llegado a un punto en el que hay cosas que no están bien en mi vida, no soy perfecto, pero Señor, úsalo tú cambia esto, quita las barreras, y vamos a ver más adelante tantas barreras que tuvieron que caer aún después de esto. Yo creo que, por otro lado, tendríamos que preguntarnos una cosa, terminando en esta parte. Allí había miles de personas de diferentes lugares. Y algunos podían decir, nosotros qué tenemos que ver con esto, estos traen otra cultura, traen otra forma de ser, pero el Espíritu Santo les llevó a ellos. Y yo creo que para que ocurra también en este tiempo ese avivamiento especial, debemos de darnos cuenta en esta situación de crisis que estamos viviendo, que fuera del aposento, fuera donde está ese remanente, que no nos ha dado tiempo de hablar de ello, pero yo creo que ese 120 vuelve a suponer un remanente de Dios que confía. 12 apóstoles, 120, en fin. Podemos jugar un poco con los números, pero vemos la línea de la Escritura en ese sentido. Y darnos cuenta cuántas personas hay en nuestra iglesia. Cerca de nuestra iglesia. En el barrio donde vivimos, que quizás son de otros sitios, de otras culturas, con otras religiones, con otra forma de entender. Debemos de estar dispuestos a obedecer a Dios, porque no es casualidad, como no fue casualidad el día de Pentecostés, que muchas personas estuviesen allí. Dios está trayendo personas cerca de nosotros para que ocurra algo especial. Y yo creo que ahí es necesario que eso lo tengamos en cuenta. Qué bueno. Yo no sé, Juan Carlos, en tu propia iglesia me imagino que tendrás personas de diferentes naciones. Sí. Además, eso es una ventaja. El hecho de tener personas ya es como en Pentecostés. Dios va trayéndolas, ¿no? Y nosotros tenemos que aprovechar, ¿no? De hecho, tenemos aquí en la iglesia un rifeño, que no es muy habitual, es de la parte del norte de África, de la parte de Marruecos, y el rifeño no es ni de Erilla, ni es árabe, ni es español. Es una mezcla muy rara. Y yo siento que Dios lo ha traído aquí se ha formado como cristiano, está aprendiendo los rudimentos, se está sanando de todas sus heridas y de todo su bagaje, pero yo estoy seguro que él va a volver. Pero ya no va a volver el que se marchó, sino una persona nueva, llena del Espíritu Santo, que conoce la cultura y el idioma y va a llegar a ellos como ni tú ni yo llegaremos. Así que, por Claro. supuesto, es una oportunidad. Es que esa es la oportunidad, saber que Dios nos está poniendo delante de nosotros personas, que ya incluso algunos son creyentes, pero que Dios los puede usar desde la iglesia también, por su cultura, por su forma de entender las cosas, para llegar a otras muchas personas. Mira, quisiera terminar con una cosa. La iglesia es la zona de Dios. La iglesia no es de uno ni de otro. La iglesia es la zona de Dios para obrar en medio de un mundo que no tiene límites, no podemos delimitar, de diferentes culturas, diferentes idiomas, y cuando juntos estamos dispuestos a buscar la dirección de Dios, estamos colaborando en la extensión del reino, porque el cielo no tiene una nación nada más, sino que es el conjunto de todos los pueblos que creen en el Señor. Amén.
Amén. Hay que darle lugar al Espíritu Santo. Me viene a la cabeza la frase que decía Juan Bautista, es necesario que yo mengüe y tú crezcas. Ese es el centro de la diana. Cuando uno disminuye, se humilla y dice, Señor, es todo tuyo, yo soy tuyo. Como alguien dijo, ¿no? Yo soy yo, pero no soy mío. Y la gente dice, yo soy yo y soy mío. No, 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 no. No somos propiedad nuestra. Cuando uno reconoce que es de Cristo y que Él es el que tiene que tomar el control y uno se humilla, entonces el Señor ocupa esos espacios y es cuando realmente ocurre el avivamiento. Pues Juan Manuel, fantástico. Hemos aprendido de arte, de historia, de teología, de Pentecostés. Hemos comprendido un poquito más de dónde viene el origen de la palabra que evoca. Y nada, pues muchas gracias como siempre, Juan Manuel, por tu disposición y el conocimiento y la bendición que aporta a mí y a los que nos escuchan. Gracias a ti. Aprendemos juntos, mirando lo que el Espíritu Santo tiene para nosotros, para ir adelante. Amén, pues nos vemos en el próximo programa, ¿vale? Que seguiremos hablando de avivamiento. Ya Él nos tiene preparado qué etapa en la historia de la Iglesia vamos a tratar, porque estamos ahora mismo en el comienzo, pero la historia tiene 2000 años de momento y ahí se han producido muchas cosas interesantes en el camino. Así que muchas gracias y nos despedimos, Juan Manuel. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima. Gracias. Y a todos vosotros, pues nada, que muchas gracias por acompañarnos, que ha sido una bendición teneros, que espero que te haya sido de edificación, para mí lo ha sido, todas las palabras de Juan Manuel. Y nos vemos, emplazamos a todos los oyentes y a los que nos ven hasta la semana que viene en un nuevo programa de Short Time. Recuerda, un breve tiempo para reflexionar. Que el Señor te bendiga grandemente.